Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos al podcast Dando la Nota Poética. Hoy vamos a hablar de poesía, especulación inmobiliaria, literatura de viajes, relaciones maternales, el mundo rural y otras muchas cosas. Todo ello con invitados muy especiales. Juan Gallego Benot, bienvenido al podcast. Muy buena, muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias a ti por venir. Gracia López Esteban. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy bienvenida. Y Paula Melchor, que esta última invitada nos acompañará al teléfono desde Sanlúcar de Barrameda. Tengo que agradecer en primer lugar a Santa Teresa Shop en calle Jorge Juan 28 que haya acogido este podcast de literatura y a la productora Lowpod por montar este podcast tan maravilloso y espero que divertido. Pensaba traer una botella de vino para que el podcast se pareciera a La Pijela Kinky, pero creo que estamos un poco abstemios, un poco por la hora, ¿no? Sí, no se puede beber. Si eso, bueno, a lo mejor hemos bebido un vermú antes de venir y nadie lo sabe, pero lo mejor es eso, callárselo. Juan Gallego Benot, bienvenido de nuevo al podcast y enhorabuena por tu libro Las Cañadas Oscuras, editado en Letra Versal y con portada de Lucía Valdés. Juan Gallego Benot es investigador en retórica y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Madrid y crítico de arte en Babelia. Y este es tu segundo libro al que auguramos mucho éxito. Bueno, muchas gracias, la verdad es que estoy muy contento con esta segunda obra que sale a la luz, muy agradecido. Muy agradecido y además has hecho un trabajo bastante grande. En tu poemario además hablas de un tema muy concreto que es la especulación inmobiliaria y el desvío del cauce del río Guadalquivir para la construcción de la ciudad contemporánea, en este caso Sevilla, a partir del racismo y de esta especulación, alejando del centro a los barrios marginales para favorecer estos procesos de gentrificación que son tan comunes a día de hoy, ¿no? Y hablas de ese cauce desviado en versos como estos: el río ágilmente desentierra patos y cantos rodados y transporta las flores ya podridas a sus riberas, nunca al mar. Por Sanlúcar el río asciende contrario a la creación, río de trazo verde y limpio, hasta Triana, desierto frío sobre el agua. Atravesado por el día, al fin cercano al origen mismo, el río como una cáscara de fruto seco, río siempre río aún desnudo en agua. Río siempre río aún huérfano de todo, río siempre río aún ajeno del amargo. ¿Podías contarnos un poco más sobre este desvío y lo que significa y cómo lo investigaste? Sí, muchas gracias. El libro lo que intenta contar de una manera ficticia, es decir, no es un ensayo, no es una obra excesivamente histórica. Lo que intenta contar es la expulsión de los gitanos con motivo de la creación contemporánea. Yo intentaba hacer una relación, un paralelismo entre ese desvío del río, esa creación de las obras, de los nuevos puentes, esa preparación de la ciudad para el siglo XXI, con el desarrollismo franquista y con cómo los gitanos son percibidos en esa ciudad en desarrollo como un obstáculo, de la misma manera que los obstáculos, ¿no?, que estaban en el río Guadalquivir. Y entonces esa expulsión racista y esa creación de una ciudad llena de bloques de pisos de lujo, con una burguesía nueva, que no es ya la burguesía tradicional, digamos, que en Madrid diríamos castiza, ¿no? Pues cómo todo ese proceso histórico está relacionado con unas formas estéticas que a la vez se apropian, ¿no? Cómo el flamenco se convierte en algo que es parte ya de la cultura de esos nuevos ricos y se intenta alejar todo el arraigo del flamenco de la cultura gitana, cómo hay una serie de coplas que intentan contar eso, que lo cuentan de forma interesante y que se siguen cantando hoy sin tener en cuenta todo lo que ha sido ese proceso, ¿no? Entonces yo quería un poco tomar esas coplas, tomar todo ese acervo cultural que admiro y que creo que tanto explica de la ciudad sevillana contemporánea y de las ciudades en general, hasta de las más alejadas de las experiencias de los gitanos, y llevarlos a un punto de vista, eso, ficticio, narrativo, con personajes, con unos poemas que cuentan la vida de amantes que ligan por las noches, que van de fiesta, que se encuentran por la madrugada. Es decir, llevar todo ese fenómeno histórico a un encuentro poético que yo creo que permitía o que permite
comprender toda esa historia sin el peso no de una literatura excesivamente como aleccionadora o didáctica. Tenemos que destacar de tu libro que el tono que utilizas sigue siendo puramente lírico o tiene mucho, no pierde lirismo al tratar un tema social. Una dificultad con la que muchos escritores de poesía social se han encontrado a lo largo de la historia. Es una de las grandes dificultades, hacer una poesía a la vez social y estética, y creo que eso es lo más destacable del libro, junto con esa crítica no explícita, sino implícita a ese capital que va apartando naturaleza y personas, ¿no? Todo lo que estorba en favor de, como dices, nuevos burgueses que son... La burguesía se renueva continuamente, pero al final es la misma clase, esa misma clase que necesita apartar. Exactamente. Sí, bueno, la idea un poco era demostrar una confianza en la poesía como lenguaje por sí mismo. Yo un problema que le veo a la poesía social, no a toda, pero a un tipo de poesía social que nunca me ha convencido, es que parece que desconfía del lenguaje poético. Que para contar problemas políticos o para hablar de temas que hablan de la vida de las personas, parece que hay que alejarse del texto literario. Y yo defendía que el propio texto literario, por ejemplo, que las propias coplas flamencas, en sí mismas ya contienen ese peso político, que no hay que ir a buscarlo en otro lugar, ¿no? Entonces era un trabajo como de desenterrar, o incluso de, como hace el río con las piedras, ¿no? De rodar toda esa literatura y sacarla. Yo quería hacer un trabajo de eso, no de alejarme ni de contar una historia, ni dar una lección de historia. No me interesaba, y creo que además no ayuda, sino, y sobre todo porque yo no soy gitano, no quería contar la vida de otras personas, no quería explicarle a los gitanos cómo tenía que ser su vida, sino más bien hacer el proceso anterior, ir a su acervo cultural, escuchar un poco toda esa literatura que han dejado, que me parece fundamental. Y también hablo mucho de la alfarería, que era un negocio y una artesanía muy tradicional en el barrio de Triana, etcétera, y sacar de ahí todo ese peso, no quitárselo, sino al revés, reivindicarlo, ¿no? Como investigador ha jugado un papel muy importante. De hecho, sobre este tema, ¿tienes otro libro pendiente que vas a publicar muy pronto? Sí, hay un ensayito que sale en la Caja Books, que se llama La ciudad sin imágenes, sale este próximo septiembre, que, bueno, investigando sobre todo este tema, claro, me fui a aspectos más teóricos sobre cómo es la ciudad contemporánea, cómo podemos hablar de literatura en la ciudad contemporánea, cómo pensar el paseo desde la poesía, y bueno, el libro parte un poco de ahí, ¿no? Parte de una enfermedad que es la no identificación de imágenes o el no recordar las imágenes, y a partir de ahí intento proponer otra forma de pasear por la ciudad, ¿no? No solo como el espectador, no solo como el turista que ve el monumento y dice qué bonito, sino como alguien que juega y que participa de esa ciudad. También como al final hay una estrategia también política, ¿no? De evitar esa mera utilización de la ciudad o explotación de la ciudad para convertirnos en agentes de todos esos procesos urbanos, ¿no? O sea, en cierto modo estás renovando la figura del flaner de una forma de activismo, en una forma de activismo artístico, ¿no? Sí, es un poco ese sería un poco el interés. No sé si lo consigo, y sobre todo el libro yo espero que sea entretenido o divertido, y de hecho creo que lo es, ¿no? Hay anécdotas, hay cuentos, hay bromas también, tanto en este poemario como en el ensayo, ¿no? Para que no sea eso. A mí me da mucho miedo la homilía o la charla leccionadora de esto es lo que debe ser. Y bueno, intento recorrer esos otros paseos curiosos que también creo que nos pueden enseñar muchos asuntos. Pues me parece además, no solo que lo tratas de una forma súper interesante, pero además muy variada. El libro está dividido en varias secciones y tenemos una sección como titulada Urbanismo Mínimo, en el que aparece, parece ser una denuncia de este urbanismo devorador, ¿no? Cuéntanos ¿por qué llamaste urbanismo mínimo a esta sección? Sí, bueno, a mí me interesa mucho pensar el urbanismo no desde la planificación urbana, o sea, no desde el señor en su despacho que dice así deben ser las calles, aunque me interesa mucho Ildefons Cerdá, me interesa mucho cómo se hizo el barrio de Salamanca, pero me interesa mucho también cómo desde la propia vivencia, desde la manera de convivir, se crean formas urbanas, que creo que son muy importantes y que creo que nos enseñan mucho, y parten no desde la planificación, no desde el despacho ni desde la universidad, sino desde la vida de las personas, que se tienen que organizar y tienen que convivir, y a las que le aparecen problemas, ¿no? Concretos, como puede ser la inundación, como puede ser una artesanía que manejas, o como puede ser
maneras de entender la familia que a lo mejor no son casas unifamiliares con piscinas, sino que son otro tipo de viviendas, otro tipo de familias que son más amplias o que no se limitan solo a los hijos y a los padres, sino que tienen en cuenta otras necesidades. Entonces, ese tipo de urbanismo, que no es un urbanismo, digamos, de planos, es lo que quería un poco reivindicar aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Gallego gracias. Benot. Y si quieres leer algún poema de tu libro, de tu voz. Claro. Sí. Por ejemplo, este poema, que es el número 12 del libro, hablo de 2 ciudades, ¿no? Este sería el poema de la ciudad segunda, y viene introducido por una cita de San Juan de la Cruz, que dice: nada, 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 y en el monte nada. No vengas en la noche de mi altura en busca del asilo junto al río. Hoy sube la corriente hasta la puerta y habla por los huecos y no calla. Espérame mejor junto a la fuente, pasado ya el calor, en aguas dormidas, que no corra peligro mi prudencia, ni amenace el viento tu molicie. Acógeme en graciosa desmesura, y bulla la calaña y el sarmiento. Tanto orgullo di, tanto cuidado, que afiebrado voy por tu derrota. En la reja hay luz para los que no duermen, pero el camino está marcado de puñales. Ven, que te guíen, amor, estas rosas, siempre entre la sal coloreadas. Muchas gracias. A ti, Juan. La literatura de viajes está en auge. Tenemos una gran variedad de autores, no solo en España, sino alrededor del mundo, y desde el siglo XIX España ha sido uno de los grandes países de esta literatura. Se ha convertido en un género que ya tiene su propia sección de librerías, y la novela de Gracia López Esteban es un libro de viajes, pero muchas más cosas. Es una novela escrita por alguien que es novelista, viajera, artista plástica, y que nos sorprende con esta segunda novela llena de lirismo. Gracia, bienvenida al podcast. Muchas gracias, encantada. Encantado yo de tenerte De estar aquí y de que hablemos de nuestros viajes, de literatura, ya sea delante de un micrófono o en cualquier contexto. La verdad que está siendo un gusto compartir esta tarde con estos dos invitados tan... Muchas gracias de nuevo. Y me gusta hablar de este libro tuyo, el segundo, que al igual que el de Juan tiene como elemento central un río. Sí. El río es una metáfora muy, bueno, desde Jorge Manrique muy gráfica, muy potente en la literatura. Sí. Y se titula El río olvidado, ha sido editada por Círculo Rojo. Y en él, al igual que en tu anterior novela, El agua de lluvia hace crecer el cabello, el viaje es uno de los temas que vertebran la novela. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta experiencia del viaje? Sí, yo, como he comentado muchas veces, soy una viajera empedernida, y normalmente cuando viajo llevo siempre un cuadernito, tomo muchas notas. Me encanta viajar y me encanta conocer sobre todo la cultura de otros países, sus costumbres, su comida. Me encanta interactuar con la gente de los países que visito. Entonces el viaje prácticamente siempre está presente en todos mis relatos, como, digamos, una manera de trasladarme, pero no solo físicamente, sino también mentalmente, en la manera de ver la vida, de conocer a las personas. He leído escritores de ese lugar, sus novelas, sus libros, sus poesías. He leído historia de esos países. Normalmente me documento antes de ir y efectivamente siempre los conozco previamente casi. ¿Cuál es el argumento de tu novela? ¿Nos puedes contar un poco? Realmente el argumento más de peso en la novela está basado en una historia que alguien me contó, una persona que tiene mucha relación con el mundo del juego, con los casinos, que los conoce bien
Y esta persona me contó una historia que a mí me parecía absolutamente increíble, inverosímil, ¿no? Y yo, un poco basándome en esa historia, pues tejí todo el argumento de la novela. Ese hecho es real, pero no exactamente como está descrito en la novela. Por el libro, además, desfilan gran cantidad de personajes y es crucial, no sé si estoy revelando demasiado, pero estoy seguro de que el lector va a llegar hasta el final, el papel de ciertas mafias. Cuéntanos un poco más de estas mafias que aparecen en tu novela. Sí, el país en el que está centrada la acción es un país asiático que ofrece pues la sonrisa de sus habitantes, la belleza de sus paisajes, sus costumbres, la amabilidad de sus gentes, ¿no? Pero que detrás de todas esas cosas bonitas subyace otro mundo un poco más cruel, un poco más difícil, en el que las mafias, el comercio de ciertas pues, de jovencitas, de droga, de todo esto también existe y está presente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de alguna manera he intentado unir esa historia que conocí hace un tiempo con esa existencia de mafias y que, bueno, no le quitan belleza al país ni a los lugares, pero que existen también. Esa es una realidad social. Es decir, tú de alguna manera le quitas la inocencia a esa mirada del turista, la inocencia o digamos un poco la ignorancia, ¿no? Sí. Y pones ese país en perspectiva con su belleza, pero sí, también con su... Claro, tiene una cara y una cruz, digamos, sí, como todos, en realidad todas las culturas. Uh-huh. Y bueno, pues de alguna manera eso lo he dejado reflejado en mi libro también. ¿Y te gustaría leer algún fragmento del libro para dar un poco pista a los lectores de lo que se van a encontrar? Que yo sé que es interesante porque yo lo he leído. Dice, en el poblado la vida empieza casi con la salida del sol. Somsak se levanta también muy temprano. Kulap se levanta con él. Le prepara la comida, el almuerzo, porque volverá tarde a casa. Hoy es un día especial, de esos que ocurren de vez en cuando, de esos diferentes. En lugar de transportar maderas o material de construcción por el río, llevará personas. Se trata de un grupo de turistas franceses que han comprado un viaje por el Mae Klon. Lo esperan en un punto a partir del cual se realizará el recorrido. Ya hace calor, por lo que la cita será en 1 hora más o menos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Un placer. Paula Melchor ha escrito su primer poemario, Amor y Pan, que une de manera especial la necesidad de comer, el hambre, con el apego al mundo rural, la migración a la ciudad y la relación entre una madre y su hija. Vamos a contactar contigo por teléfono porque no estás aquí en Madrid, aunque estás invitadísima a venir cuando quieras, y queremos saber cómo elaboraste un poco este poemario, ganador del primer premio de poesía Letraversal y editado por editorial Letraversal, y entonces queríamos darte lo primero, la enhorabuena por tu premio y por el libro. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí esta tarde de verano. En los primeros poemas de Amor y Pan subrayas la urgencia del hambre, el pedir comida. ¿Por qué decidiste hacer del hambre, es decir, del pan, uno de los temas centrales del poemario? Pues a mí me interesaba mucho trabajar con esta dicotomía de hambre, soledad, amor, pan. Entonces me pareció como un imaginario muy, muy rico y muy fructífero para expresar un poco pues todos estos temas que tú has dicho, ¿no? Que están en el poemario y que encontré ahí en estas imágenes y desarrollándolas poco a poco, iban creciendo dentro de mí esta forma de plasmar pues la soledad o la angustia de un amor frustrado o de alejarte de tus raíces, ¿no? Que también es uno de los temas del libro. Y como contraparte, pues el amor ubicado en la comida, en el pan, que me parecía ya de por sí también una imagen como muy, muy hermosa, porque siempre me parece como muy bonito la propia cosa del pan, que me parece muy, muy sugerente, ¿no? Y me parecía que había algo ahí por explorar que luego fui desarrollando y fue creciendo cada vez más.
Sí, creo que la idea del pan es sugerente para los lectores, ¿no? Sí que nos imaginamos este mundo rural de hacer el pan, tú pones mucho el foco también en el detenimiento, en hacer la comida, que es lo opuesto al mundo urbano, ¿no? Este mundo urbano, porque la voz del poemario trata también el alejamiento de lo rural, ¿no? Es una joven que se aleja del pueblo a un piso en la ciudad. ¿Crees que es una vivencia crucial para la juventud de hoy, ese alejamiento de lo rural? Bueno, creo que hay muchos tipos de juventud y de experiencias juveniles, porque bueno, yo soy de un pueblo muy pequeño de Sevilla, de 1000 habitantes, entonces conozco a mucha juventud de mi pueblo que sí se ha ido, porque esto es innegable, que las oportunidades que te da una ciudad pues no te las suele dar un entorno rural, y en mi caso mucho menos, porque yo quería estudiar literatura, entonces sí o sí tenía un poco que marcharme de según qué espacios, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, creo que hay una pérdida ahí, igual que ganas otras cosas, también hay un desarraigo al que te tienes que enfrentar, porque en mi caso yo huía de ciertas cosas que no quería y que asociaba con mi pueblo, con mis raíces, con ese entorno mucho más pequeño, y luego una vez ya miras hacia atrás, dices, bueno, a lo mejor no hacía falta huir tanto, a lo mejor bastaba con irse sin tener que rechazarlo todo, ¿no? Y eso también lo quería expresar en el poemario, y por eso también ahondo mucho en la relación con mi madre, ¿no? Porque toda mi familia es de este pueblo, y cuando una está sola en la ciudad, en un piso, de repente recuerda un entorno quizá que ha rechazado, pero que también cuando lo miras con retrospectiva es más amable que en el que estás en ese momento, y de repente te sientes un poco más acogido por esa parte quizá. Y creo que a lo mejor sí que es una vivencia que mucha juventud que tiene que emigrar tiene. Creo que lo has reflejado muy bien en ese poemario, esa huida de primera juventud que muchos tenemos, y quería saber si quieres leer algún poema, aunque sea telefónicamente. Creo que la acústica es buena, así que puedes, si quieres, leer algún poema de tu poemario. Tengo aquí uno que puedo leer, que creo que va bastante bien con el verano, aunque es un poco más principios de verano que finales. Pero, No nos digas que estamos al final del verano, es pleno agosto. Sí, bueno, es verdad. Sí. Vale. Será que yo tengo ya ganas de que acabe el verano, pero sí. No huyas del verano no, de ciertos espacios, sí. Aunque San Lucas está muy bien. Bueno, sí, eso desde luego. Si todo fuera verano aquí, estupendo, pero bueno, pues lo leo entonces. Es el de Poemas a la sombra. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Vale. Quiero escribir hoy uno de esos poemas luminosos y frescos, donde nunca pasa nada, donde solo hay fuentes, niños corriendo a su alrededor, gente en los bancos que come pipas y piensa en sus gatos, en sus amores de juventud, o en lo triste que es el verano, cuando no eres un niño que corre en la fuente. Me encantaría que fuera para ti la sombra de una higuera, una tajada de sandía crujiente, la vuelta a casa al atardecer, un día de piscina con el pelo mojado, cuando tienes 15 años. El verano no ha empezado y tenemos todavía todo el tiempo. Podemos ser jóvenes aún en este poema. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a vosotros. Llega el momento de las recomendaciones literarias, dando la nota poética, y además ahora la gente tiene mucho tiempo de leer, ¿no? Yo creo que la gente tendrá sus vacaciones y ello abre la posibilidad de leer en la playa, en la montaña. No sé si vosotros sois de playa, montaña, grandes urbes, pueblos. A mí me vale cualquier cosa con tal de viajar, ya lo sabes, lo que te he Yo con dicho. tener vacaciones. Yo soy una viciosa. Sí. Viaje. Tú el viaje y tú las vacaciones. Yo con tener vacaciones. A ver si llegan en algún momento.
Es verdad que tú este verano estás teniendo mucho trabajo, pero ahora vas a tener también tu viaje, sí, ¿verdad? Claro que sí. Todo aquello, lo que no hemos podido leer durante el año, hay que leerlo ahora. Esos tochos que no podemos con ellos, la obra de Proust, por ejemplo, todo lo que no se puede leer durante el año, es el momento de leerlo. Sí. Entonces, es el momento de hacer recomendaciones, así sean fáciles, difíciles de leer, lo que haya. ¿Quién quiere empezar? A ver, pues yo mismo. Yo tengo una actividad lectora desenfrenada durante este verano, sí. El último libro que he terminado y que recomiendo es En el último azul, de Carmen Riera. Es un libro, ella dice que está basada en hechos históricos, que realmente es así, pero que los ha novelado, ha cambiado algunos nombres porque considera que la historia no se debe manipular de ninguna manera. Entonces, ante la posibilidad de cometer algún error, ella lo que hace es que novela absolutamente el tema, pero basándose en hechos históricos. Entonces, el tema de esta novela es una recreación de 1687 de los judíos mallorquines que sufrieron persecución por parte de la Inquisición, que intentaron huir hacia Livorno, a Italia, y que no pudieron lograrlo porque alguien sin querer los denunció y bueno, finalmente los ejecutaron a todos. Entonces es una novela contra la intolerancia, contra la falta de respeto hacia otras culturas, otras religiones propias del siglo XVII. En Mallorca, que todo esto transcurre en Mallorca. Con toda la dureza de la historia parece muy interesante, y sé que Carmen Riera, todo lo que escribe es... Carmen Riera es miembro actualmente de la Real Academia de la Lengua Española y tiene un dominio increíble de la lengua, desde luego. Tiene además una documentación tan enorme, es también profesora de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona y maneja muchísima documentación, lo hace muy bien y además, pues bueno, realmente escribe maravillosamente. O sea, ¿Y que es una novela lectura para el verano? O sea, ¿nos va a costar leerla? Sí, ¿no? es un poco densa, es cierto, al menos al principio. Pero una vez que uno va entrando en la historia, agradece seguir leyendo. O sea, que yo creo que es una buena novela para el verano. Hay que hacer el esfuerzo. Sí. Yo últimamente no he leído mucha novela, sí que estoy leyendo poesía. Últimamente este verano me ha dado por la poesía, y estoy leyendo a Marina Pérez Agua, que ha publicado Nana de la Medusa hace unos meses en Espasa. Bueno, es un poemario con un erotismo muy explícito, pero que también aborda temas sociales como el ecologismo. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es leer un poema para ilustraros cómo es su poesía. El primer día que nos conocimos le pedí un hijo. Esa noche se corrió fuera y todas las noches siguientes durante 3 meses. Cuando notaba que ya estaba cerca, se apresuraba a retirarse, apurado, casi demasiado pronto, demasiado precavido para mi gusto, que aún le consideraba más como procreador que como hombre. Si en ese momento yo estaba encima, me agarraba de la cintura con sus manos extremadamente fuertes y me levantaba y me retiraba y me soltaba donde cayera, no fecundada. Casi diría que en esos momentos le odiaba como excepción, aunque el amor no era la regla. Aún no podía amar a aquel extraño. Me quedaba mirando cómo terminaba él solo, me sentía desperdiciada. Los escasos segundos que transcurrían entre el momento de la retirada y el momento en que el semen comenzaba a salir me parecían una ofensa. En mi cabeza, de premadre, no cabía la posibilidad de que él no compartiera mi deseo. Cuando me masturbaba a solas, fantaseaba con que 3 o 4 hombres se disputaban a la vez mis óvulos y me venían destellos de mis adentros, un amasijo de células formándose, y esa breve imagen era suficiente para correrme en un momento, eyaculadora precoz de mí misma. A los días me venía el periodo puntual, brillante, flotando en el agua del retrete como una constelación viscosa que se burlaba de mí. Así durante 3 lunas. Y esto es solo un aperitivo, o sea que hay mucho más por leer. Así que ya tenemos pendientes una novela, un libro de poesía. Y Juan, ¿qué nos dices? Pues yo vengo con otra novela. Sí. Es un libro publicado en el 76
escrito por Ángel Vázquez, que se llama La vida perra de Juanita Narboni. Es un libro que siempre está como de bajo continuo, que de pronto alguien te lo recomienda y que siempre está ahí, que parece que no muchas personas han leído, pero que es de estos libros que son canónicos sin saber muy bien por qué, ¿no? Es un monólogo interno larguísimo, denso, de una señora que es la que clasificaríamos como la típica solterona católica, pero está en el Tánger de ese proceso entre la Segunda República y el franquismo, ¿no? Entonces ella vive como Tánger, va perdiendo cada vez ese carácter cosmopolita, se va convirtiendo en un lugar muy diferente al de su juventud, y ella se va quedando como resentida y asqueada en ese lugar, ¿no? Que va alejándose de ella. Todas sus referencias son películas románticas del cine clásico de Hollywood, todo su mundo es, o ese mundo como católico, como un poco mítico más que místico, ¿no? Que me recuerda mucho a esa sensibilidad andaluza, y a la vez ese mundo de Hollywood, ese romanticismo y esos deseos frustrados, ¿no? Es una novela sobre la frustración y sobre la pérdida de libertades para una persona que parece no quererlas, ¿no? Como se va dando cuenta de que esas libertades que va perdiendo pues son a la vez necesarias, ¿no? Y es una novela muy triste, muy dura, muy interesante, sobre sexualidades reprimidas, escrita por un autor homosexual, pero que yo creo que leída hoy tiene un perfil cómico, brillante, con un lenguaje apasionante, con una imitación del habla hebrea de Tánger muy interesante también, y yo creo que es absolutamente fundamental. Y yo creo que es muy buena para un verano. Es muy calurosa, además. ¿Es calurosa? ¿En qué sentido? Hace muchísimo calor todo el rato. Ella está desesperada con el calor. Vale. Sí. O sea, no es calurosa en el sentido de, como hablábamos de sexualidades reprimidas, digo, a lo mejor bueno, también sentido, el calor favorece la liberación o la represión. Sí, bueno, es un monólogo interno, claro, entonces ella a veces aparecen ideas que no quiere tener, ¿no? Que es un gran problema de toda la novela. Yo creo que favorece la liberación, claro. ¿no? Ella desea, pero no es capaz de hacer nada con ese deseo. Entonces, bueno, poco a poco, así leyendo poemas, hablando de estas novelas, nos vamos liberando. ¿Alguna otra recomendación que hacer? ¿Algo? Sí, yo os comentaba que Invierno Rojo, de Dafne Kalotai, es también una novela entretenida, una novela veraniega. Transcurre en el Moscú de la Unión Soviética y ella, la protagonista, es una bailarina del Bolshoi. Entonces, bueno, pues es un libro muy entretenido, con una manera de narrar muy curiosa. Esta mujer narra en presente, simultáneamente con pasado, en distintos tiempos, y me parece una auténtica maravilla su narración. Es también especialista en licenciada en literatura, y es profesora de cursos de novela y todo esto. Una mujer muy formada que nació en Boston y ahora sigue viviendo en Boston. Sigue viviendo en Boston. Entonces, muy curioso el libro y muy interesante para leer. Y de verano puramente. Pues yo también tengo una recomendación norteamericana, que Ursula K. Le Guin es más conocida por su narrativa, pero Nórdica ha editado su poesía completa. Y la verdad que es un volumen que es muy curioso, porque lo que hace ella es utilizar objetos como excusa para exponer un punto de vista distinto sobre realidades que luego en verdad no tienen nada que ver con el objeto, pero lo acaba hilando de alguna manera, y es un lenguaje muy poco metafórico, muy de andar por casa, que parece que no esconde nada, pero luego esconde muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene un poema que se titula Barómetro bajo. Algunos días algo insiste en querer gritar, pero no puedo salir y hacerlo en voz alta, aplastada por la pesada nube silenciosa que no se va en todo el día. Algunos días todo está mal, el diagnóstico y la conversación. Si la paciencia es la única virtud del paciente, ¿cómo vamos a sufrir la canción? Muy bonito. Bueno, entonces yo creo que estos dos que estoy leyendo este verano, de momento, me han entretenido bastante, pero no estaba leyendo novelas, así que seguro que voy a empezar a leer alguno de los vuestros. No sé si tenéis alguno más o... No, yo he leído poesía, teatro, estoy con todos a la vez. Y además vas al Festival de Teatro de Mérida la semana que viene. Acabo de leer Salomé, de Oscar Wilde, porque voy al teatro este fin de semana y me gusta documentarme antes, saber bien lo que voy a ver. Vale, pues tenemos muchos deberes, nos queda mucho por hacer, por leer lo que queda de verano.
3 escritores excelentes, muchas recomendaciones, así que eso, muchos deberes para hacerlos relajados. Relajados. Lo importante. Muchas gracias por Muchísimas estar aquí. gracias a Muchas gracias, vosotros, muchas gracias. encantada de estar aquí.